que nada, Tomás, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista para Tequila Inteligente desde Madrid. Y lo primero que te quería preguntar es la Fundación Ciudad. ¿Qué es? ¿Cuál es tu rol ahí? Primero que nada, para que entendamos todos y nos pongamos de acuerdo en de qué estamos hablando. Bueno, Fundación Ciudad es una... Bueno, para empezar, muchísimas gracias por la invitación. Ya te he dicho antes que soy un apasionado de México y la única queja que tengo sobre esta entrevista es que no sea in situ, que no me hayáis invitado a Tequila a poder estar con vosotros y acompañaros ahí unos días. Pero bueno, Ya podés venir, venite ya, tomá el primer avión y venite. Nosotros siempre estamos abiertos, 365 días del año. Y a partir de ahí, pues Fundación Ciudad es una fundación sin ánimo de lucro, lógicamente, que trabaja en el ámbito de la concepción de ideas, de la promoción de modelos de ciudad y en la que hemos agrupado, pues yo creo que a los mejores expertos en español, que es algo bastante importante, porque en España y en Latinoamérica tendemos a acudir mucho a expertos anglosajones que además tienen otra forma de ver la ciudad y otra forma de ver la vida muy, muy importante. Luego haremos alguna diferencia, sobre todo en los modelos de cambio climático, que diferencia a los modelos, entre comillas, latinos de los modelos anglosajones. Como decía, que agrupa a los mejores expertos en español, españoles, mexicanos, argentinos, peruanos, uruguayos también, en el ámbito de las ideas y de la modelización de las ciudades, ¿no? Es una fundación que nace ya en el año 2012, estamos a punto de cumplir el año que viene 10 años, y que ha trabajado sobre todo tratando de influir en los gestores de las ciudades. Hemos hecho dos grandes eventos. Uno lo hicimos en Perú en el año 2013, en el que juntamos a la práctica totalidad de los alcaldes del Perú. Prácticamente Perú es un país con unos 120 alcaldes y fueron 80 de los 120 alcaldes del Perú a trabajar un modelo de ciudad holístico, un modelo de ciudad en el que tienes que ver la ciudad entera para tomar las decisiones, no compartimentado, no por partes, sino viendo hacia dónde quiere ir la ciudad y generando recursos para planificar y generar los recursos públicos necesarios para que la ciudad sea un espacio de igualdad de oportunidades. Eso es muy importante. Las ciudades, desgraciadamente, latinoamericanas marcan el futuro de sus habitantes dependiendo del lugar en el que nacen. Si naces en el lado malo de la ciudad no tienes futuro, si naces en el lado bueno tienes futuro, y de lo que se trata es que la ciudad sea un espacio de igualdad de condiciones. Y el segundo evento importante que hicimos, el segundo Foro Iberoamericano de Ciudades que realizamos, fue en la ciudad de Veracruz, en México, en marzo del año 2015, con 350 alcaldes de México, un evento que yo creo que ha sido la mayor concentración de alcaldes de México trabajando sobre el futuro de las ciudades que se ha hecho nunca en México, que tuvo unos resultados realmente extraordinarios, ¿no? Precisamente para generar ese modelo de ciudad que tiene que tener hoy por hoy dos objetivos principales, ese modelo de ciudad. Uno, que sea un modelo de ciudad que genere igualdad de oportunidades, y dos, un modelo de ciudad convierta a la ciudad en espacio de lucha contra el cambio climático. Cualquiera que escucha estos dos objetivos tiende a pensar que simplificamos la ciudad, que para la igualdad de oportunidades está, entre comillas, los servicios sociales, y para el cambio climático está, entre comillas, todo lo que tiene que ver con medio ambiente. Pero nosotros trabajamos en un eje cartesiano en el que definimos que para que la ciudad sea un espacio de igualdad de oportunidades se trabaja desde el momento en que planificas la ciudad, el momento en que piensas cómo va a ser la ciudad. Si tú generas ciudades muy bajas y muy extensas, estás generando desigualdad antes de empezar siquiera a construir la ciudad. Ya estás generando una ciudad que aleja a las personas, que deshumaniza la ciudad porque viven muy lejos unas de otras, que hace carísimo el poner servicios públicos, puesto que llevar la red de electricidad, de energía, de recogida de residuos, de tratamiento, etcétera, de agua potable, se hace carísimo y por tanto quedan muy alejados los espacios. Desde que planificas la ciudad baja y extensa, desde que no eres capaz de generar servicios públicos para todos, desde el momento en que no eres capaz de generar un modelo de movilidad que sea capaz de poner a cualquier habitante en su puesto de trabajo o de formación en un tiempo razonable. O sea, todos los aspectos que forman la ciudad, planificación, servicios públicos, agua, residuos, energía, etcétera, movilidad, Smart City, servicios sociales, medio ambiente, espacio público, todos tienen que ver en que al final la ciudad sea una ciudad de igualdad de oportunidades. Perdóname, estamos de acuerdo,
100% en eso, porque Tequila se ha definido como ciudad compacta, justamente por Sí. eso, ¿no? Ahora, ¿cómo haces con ciudades que ya están? Porque no hay tantas ciudades que se estén diseñando ahora así, ¿no? O sea, la ciudad ya está y ¿cómo haces para manejar esos temas? ¿Cómo se gestiona? Porque ninguna de nuestras ciudades en Latinoamérica es una ciudad cierto, como hacen los árabes que hacen nueva y dicen, bueno, acá planificamos todo, ¿no? Y acá lo divertido de Latinoamérica es que es medio caos, ¿no? Y que ya Sí. estamos jugando todos en esa ciudad, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para el tema de combatir los asentamientos informales, que la ciudad se haga cada vez más dispersa? O sea, todos los vicios que hemos visto en todas las ciudades latinoamericanas, ¿no? Todos los vicios hay que pararlos. Hay un momento dado en que hay que parar. O sea, yo he trabajado con muchas ciudades latinoamericanas que al final han continuado en desarrollos, entre comillas, viciosos, porque como el status quo de la ciudad ya existía y era caótico, pues no se podía ir a una ciudad ideal. Y desde luego las ciudades son fruto de su historia, no vamos en el año 2021 a diseñar la ciudad, no vamos a diseñar Ciudad de México, o Buenos Aires o Lima partiendo de cero. Pero sí tienes que tener en un momento dado, un momento en que pares ese modelo caótico de desarrollo y expansión de las ciudades y generes una planificación a medio y a largo plazo. Si eres capaz de parar el crecimiento negativo, el crecimiento desordenado de la ciudad, y a partir de ese momento eres capaz de planificar hacia adelante, estableciendo modelos de movilidad, estableciendo modelos de crecimiento y de rehabilitación de la ciudad, puedes empezar a revertir las situaciones. En términos de vivienda, pues claro, estaríamos hablando horas y horas y horas, pero tratando de simplificar al máximo. ¿Cómo empiezas a revertir esas situaciones? Que estamos hablando de planes a 20, 30, 40 años. Lo que pasa es que no sigues empeorando y empiezas a mejorar. Pues generando bolsas de suelo en el que las viviendas bajas y extensas que están prácticamente chabolistas que están en las ciudades, se encarga la administración pública de empezar a controlar y a gestionar ese suelo, empieza a generar modelos de vivienda en espacios más cercanos al centro de la ciudad, de más altura, con mejores espacios, porque más altura no significa la consecución de muchos edificios altos, significa que el espacio que dejas vacío, porque las casas bajas ocupan más espacio, lo conviertes en centros cívicos, en centros deportivos, en centros educativos, en espacios públicos, pero rodeados de edificios más altos. Conforme vas generando espacios en el que vas resituando a los pobladores de esas zonas, vas eliminando esas viviendas bajas y vas ocupando ese espacio con nuevos modelos, ¿no? De tal forma que empiezas en un proceso lento a ir revirtiendo las situaciones. Esa gente que va siendo reubicada tiene mejores servicios públicos, tiene acceso a agua potable, a energía, a movilidad y tiene acceso a un modelo de vida que le genera oportunidades. Y va revirtiendo poco a poco. El problema es que hay que parar la situación. Yo he trabajado mucho en Lima y en Lima no terminan de parar la situación y siguen generándose muchos espacios informales de nuevo. En México, 3/4 de lo mismo. Hay que parar la situación y planificar la vuelta atrás en un modelo muy ordenado en el que vas sustituyendo vivienda baja por vivienda alta y el espacio que vas dejando libre lo vas convirtiendo en espacio digno que dota de calidad de vida a esas personas. O sea, por lo que veo, tu visión de ciudad, o sea, lo que ustedes están trabajando mucho es la parte de territorio, ¿no? O sea, la parte territorial que a veces en las ciudades se deja un poquito de lado, ¿no? El tema de ordenamiento territorial, la parte del urbanismo, todo eso. Sí. El territorio es muy importante. Por eso nosotros en Tequila, el tema destino, ¿no? Más que ciudad inteligente o ese tipo de cosas, es importante porque nosotros tenemos un plan de ordenamiento al año 2040. Y es un tema de monitoreo permanente lo que tú decís, ¿no? Que no se te vaya. Y sobre todo, nosotros estamos muy cerca de Guadalajara, como sabés, o sea, estamos a una Sí. hora, ¿no? Entonces, a veces lo que pasa es que por más que Tequila quiera ser una ciudad compacta, Guadalajara se te viene arriba, ¿no? Porque Sí. Guadalajara empieza a crecer de repente. Entonces, hay que gestionar todo ese territorio con mucha inteligencia y mucha voluntad política, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema importante. ¿Cuál dirías tú que es una ciudad que está trabajando bien estos temas? ¿En Latinoamérica, en España o donde sea en Europa? Una ciudad que está trabajando muy bien lo que es la reconversión de una ciudad más informal a una ciudad formal y con desarrollo, porque al final el territorio y la ordenación
es lo más importante. O sea, el saber a dónde va la ciudad y cómo va la ciudad y cómo la ordenas es lo más importante hoy por hoy. A partir de ahí tienes que generar herramientas de crecimiento económico, herramientas de atracción, lo que estáis haciendo en Tequila o otras herramientas, ¿no? Una ciudad que está siendo ejemplo de desarrollo en este momento en España, sobre todo en la ciudad de Málaga. Málaga es una ciudad de unos 600.000 habitantes que hace una generación, hace 15 años, hace tan solo 15 años, era una ciudad bastante empobrecida, con un desarrollo muy desordenado, casi sin factores de atracción turística a la ciudad, y eso que era la capital de la Costa del Sol, que es uno de los principales polos de atracción turística en España, ciudades como Torremolinos, como Marbella, etcétera. La gente llegaba y se iba hacia la derecha y no entraba siquiera a la ciudad de Málaga, y en 15 años ha logrado una transformación increíble. Se ha convertido en una ciudad que tiene en este momento 17 museos diferentes, pero entre los que están varios de los mejores museos de Europa, el Museo Picasso, el Museo Thyssen, la segunda vivienda del Museo de San Petersburgo en Europa, hasta 17 museos diferentes. Se está convirtiendo en el Silicon Valley de Europa, en un proyecto que se llama Málaga Valley, y ha conseguido generar un modelo muy ordenado de crecimiento, ha conseguido empezar a revertir los barrios informales en barrios formales, en este procedimiento de los que les hablaba antes, y sobre todo ha conseguido un proyecto de ciudad con objetivos claros y mantenerlo, porque si es muy importante la ordenación y si es muy importante identificar cuáles son los factores de crecimiento de una ciudad, cuáles son los principales factores de desarrollo económico, es más importante todavía mantener ese proyecto año tras año. Uno de los grandes problemas de España y de Latinoamérica ha sido que los gobiernos municipales han ido destrozando el trabajo hecho anteriormente consecutivamente. Recuerdo un proyecto tremendo en Guayaquil, en Ecuador, en el que hubo un gobierno municipal que gastó cerca de 500 millones de dólares en establecer una infraestructura de tren monorraíl que conectara a la ciudad, y el siguiente gobierno municipal se gastó la misma cantidad en destruir esa estructura de tren monorraíl que había hecho el anterior, ¿no? Entonces, eso lo que hace es detener el paro, no solo detener el paro, sino generar involución permanente en las ciudades. Por tanto, ordenación del territorio, objetivos claros en la ciudad, buscar ese modelo de ciudad humana, y la ciudad compacta con espacios públicos es mucho más humana y mucho mejor en términos generales para el desarrollo. Establecer cuáles son los criterios de crecimiento económico, cuáles son las fortalezas de la ciudad. Esta ciudad, ¿por qué puede sobresalir y cómo puede atraer talento internacional y puede atraer inversión internacional? Y en tercer lugar, mantener la estrategia. Ser capaces de generar el cuerpo profesional adecuado en las ciudades. Nosotros todos sabemos que la democracia hace que los políticos cambien, pero tienes que tener un cuerpo profesional que mantenga los planes estratégicos de la ciudad, mantener la estrategia de la ciudad legislatura tras legislatura para que la ciudad termine desarrollando un modelo adecuado. Es que ese tema de gobernanza es clave, ¿no? Sí. El tema de que puedan haber proyectos a largo plazo. En Tequila nosotros generamos el Consejo de Desarrollo Integral de Tequila, donde están todos los grupos de interés, y ya vamos por el cuarto o quinto presidente municipal de distintos partidos, y se ha mantenido el proyecto a largo plazo, ¿no? Esa es una clave fundamental. Porque la gobernanza es clave en esto, ¿no? Y ahora, te quería preguntar un poco de los temas de neutralidad en carbono. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Hay ciudades que, Valencia, por ejemplo, quiere ser neutra en carbono en 2030. Bueno, ¿cómo están viendo ustedes este tema? Porque aparte la Unión Europea le está dando muchísimos millones de euros para esto, ¿no? A las ciudades. Entonces, que es una cosa con la cual nosotros en Latinoamérica no podemos competir, ¿no? No podemos competir, por ejemplo, con todo lo que le da la Unión Europea ahora para reconstrucción del turismo, y no podemos competir con el tema de la neutralidad en carbono, porque no tenemos los recursos, ¿no? Y a nosotros el miedo un poco que tenemos es que esto se convierta en una barrera no arancelaria, porque mañana hay muchas cosas, viajeros que no van a viajar por este tema, compañías aéreas, ¿no? Que se pueden encarecer o no por no tener neutralidad en carbono, en fin, una cantidad de cosas, ¿no? Exportaciones de cosas. Pero bueno, ¿cómo estás viendo tú este tema de la neutralidad en carbono a nivel de la Fundación? Sí, como te he dicho antes,
Nosotros creemos en ciudades que tienen que tener dos objetivos fundamentales. En primer lugar, que la ciudad sea un espacio de igualdad de oportunidades, y en segundo lugar, que la ciudad se convierta en el principal elemento de lucha contra el cambio climático. Porque en este momento, la ciudad es el principal contribuyente al cambio climático. La ciudad consume pues, más del 80% de la energía que se produce en el planeta Tierra y emite el 75% de los gases de efecto invernadero. Por tanto, estamos ante el gran productor de gases de efecto invernadero y el gran contribuyente al cambio climático en este momento. Y una vez más, es fundamental la estrategia. No podemos seguir, no podemos trabajar a esfuerzos de riñón, a empujones. Ahora voy a hacer un carril bici, pero lo dejo a medias y a continuación voy a hacer un modelo de aprovisionamiento energético que emita menos CO2 y luego voy a iniciar otro proceso. Hace falta una vez más una estrategia integral de la ciudad, estrategia absolutamente integral de la ciudad, de cómo la ciudad se va a producir energía. Tenemos que trabajar todo lo que tiene que ver con grandes redes municipales energéticas, que los hogares se conviertan en espacio de generación y de venta de energía, en cómo va a consumir esa energía. De nada sirve generar energía limpia para luego gastar energía sucia. De nada sirve generar un modelo de movilidad limpio si la energía para cargar los coches eléctricos proviene de centrales térmicas. O sea, todo requiere una estrategia de cómo se genera energía, cómo se distribuye y se gasta esa energía y se consume esa energía, cómo nos vamos a mover, es fundamental. Hasta ahora estamos acostumbrados a generar modelos de tráfico en los que pues vemos cómo los coches pueden ir más o menos rápido, e incluso hay modelos más avanzados que hablan de cambiar coches de combustión de gasolina o de gasoil por coches eléctricos, cuando tenemos que empezar a establecer estrategias de movilidad en el que la ciudad sea capaz de poner al servicio de los ciudadanos modelos para que la gente vaya del punto A al punto B con varias alternativas rápidas, baratas y que no consuman energía. Generar modelos intermodales donde tenga que ver el ir andando a los sitios, la bicicleta, los coches eléctricos, los autobuses de gran capacidad, y que tú tengas una, digamos, estrategia de moverte en la ciudad de diversas formas sin tener y que no emita gases de efecto invernadero. Perdóname, y otra cosa que a veces y una vez que tienes la estrategia, quería llegar a este punto, una vez que tú sabes cuáles son los siguientes 100 pasos que vas a hacer para convertir la ciudad en un elemento neutro de emisiones de CO2, la financiación es un elemento, digamos, coadyuvante, pero no es el más importante. Lo más importante no es tener mucho dinero, sino gastarlo bien. Y América Latina tiene elementos de financiación que ayudan y que pueden hasta llegar a sustituir los fondos europeos. Tiene las multilaterales, tienen el BID, tiene la CAF, tiene el Banco Mundial, los gobiernos nacionales, los gobiernos son fuertes, y de lo que se trata es de lo más importante es generar esa estrategia. A ver, una de las cosas que no se considera en la movilidad es la seguridad, ¿no? Porque tú puedes hacer todo lo que quieras de que la gente pueda ir andando por distintos lugares, pero la seguridad es un gran tema, ¿no? Y eso lleva una infraestructura también de luces inteligentes, de una cantidad de cosas, de esa percepción de seguridad en la ciudad que puedas moverte, ¿no? Porque se habla mucho de eso, pero yo creo que ese tema hay que meterlo, sobre todo en países en Latinoamérica complicados desde el punto de vista de seguridad, que de repente en Europa no es tan así, ¿no? De repente en algunos barrios. Y otra cosa, para cerrar, es que cuando estamos hablando de ciudades, estamos hablando siempre al final de una parte de la ciudad, ¿no? Porque cuando se habla, ahora salió un reporte de las 100 mejores ciudades del mundo, ¿no? Y tú ves Londres, ves París, ves Estambul, y ves ciudades de Latinoamérica, Buenos Aires, por ejemplo, aparece, ¿no? Pero Buenos Aires tiene 500 villas miseria, ¿no? Entonces, ¿eso es la ciudad de la que estamos hablando? ¿Estamos hablando de las favelas en Río, lo que sea, o estamos hablando, hasta dónde estamos hablando de la ciudad? La Ciudad de México no es la Ciudad de México que están punteando en las categorías, ¿no? Y tampoco de repente en España, en muchas ciudades que tienen barrios y todo eso complicado. Entonces, yo creo que el tema de la ciudad, también hay que decir de qué estamos hablando cuando hablamos de una ciudad, ¿no? De esas ciudades slums que existen, tampoco, y aparecen en la India ciudades muy bien categorizadas, ¿no? Entonces,
ese es un tema que a nosotros nos está preocupando también, ¿no? ¿Hasta dónde hablamos de una ciudad? Pues hombre, lo tenemos muy, muy claro. Cuando hablamos de la ciudad hablamos del 100% de sus ciudadanos, del 100% de ciudadanos. O sea, el elemento más importante de la ciudad es la persona, el elemento, todas, la más rica y la más pobre. Y cuando hablamos de la ciudad, hablamos de toda la ciudad. Entonces, todas esas escalas que aparecen, todos esos rankings que aparecen, son rankings absolutamente equivocados. Es más, hablando desde un punto de vista moderado político de centro, o sea, no hablamos de un punto de vista moderado de izquierdas o derechas, sino hablando desde un punto de vista puramente humano, son rankings clasistas, porque solo consideran seres humanos clasificables a los seres humanos que tienen determinado modelo de vida. El resto casi sobraría, con lo cual son realmente modelos racistas y clasistas. Cuando nosotros hablamos de la ciudad, hablamos del 100% de la población y nuestro objetivo es partir de lo más bajo para tratar de igualarlo a la clase media, o sea, tratar de elevar el modelo de abajo arriba, no de arriba a abajo, ¿no? Entonces, ahí no puede haber la más mínima duda, ni el más mínimo matiz, ni ninguna sutileza. Una ciudad son todos sus habitantes. Bueno, muchísimas gracias, seguimos en contacto. Muchas gracias.